Día de hoy tuve la oportunidad de entrevistar, o tengo la oportunidad de entrevistar a Israel Vallarta. No ha hablado públicamente desde que fue encarcelado, desde aquella trágica toma que usted conoce realizada por las televisoras de la fabricación de aquella detención suya y de Florence Cassés. Florence Cassés ha tenido micrófono, ha podido después, sobre todo de que la liberaron, conversar con el público, lo hizo también desde que estuvo en la cárcel, pero Israel Vallarta no lo había hecho nunca antes y hoy logramos comunicarnos con él, así es que déjeme ver si lo tenemos ya en línea y comenzamos esta entrevista. Israel Vallarta. Sí, pues primeramente agradezco la oportunidad y más que la opinión pública me dirijo al sistema de justicia, creyendo que hoy existen las condiciones para reparar pues todas las aberraciones que produjeron mi encarcelamiento y de mis familiares, por supuesto, a quienes se nos impuso la carga de probar nuestra inocencia ante estos regímenes absurdos que promovieron e impusieron el derecho penal del enemigo, que como se sabe es aquel que atenta contra las más básicas garantías de presunción de inocencia y de debido proceso. Israel, se cometió una injusticia contra usted, en contra de sus hermanos, en contra de sus parientes, en contra de Florence Cassés, que era entonces su pareja. Le pediría que nos narre desde su punto de vista cómo se construyó, se edificó esta injusticia. Pues mire, primeramente a mí se me escogió como previamente estos tipos. Podría haber escogido a otros cuyos casos pues les ayudaron a legitimarse ante su superior y así afianzaron sus puestos y se proyectaron. Bueno, han sido casos que han sido ignorados, pero bueno, siendo más preciso en esta situación, el nexo causal de por qué se me escogió a mi persona surgió precisamente de las desavenencias que yo sostuve con Eduardo Margolis por sus abusos con mi excuñado Sebastián Cassés. Es decir, se conjugaron esos elementos básicos del abuso del poder. Por un lado, pues de funcionarios corruptos y por el otro, el de un empresario fraudulento y delincuente que se unieron para usar a las personas que para sus mezquinos intereses, no más que nada. Y golpear en muchos casos a las personas que resultaran contrarias a sus fines y sus intereses. El personaje principal o uno de los personajes principales de esta confusísima trama, en efecto, es Eduardo Margolis. Él es dueño de una muy importante compañía de seguridad. Tuvo relación, en efecto, de negocios con el hermano Florence Cassés. Y se dice también, Israel, que fue usted amigo suyo, incluso se le quiso vincular en alguna relación sentimental. ¿Qué nos dice de este Eduardo Margolis Sojol? Mire, lejos de que lo confronté por abusar de mi excuñado Sebastián, y que en todo tiempo además, pues yo advertí que él, Margolis, orquestaba y sugería a Carnas Palomino y a las supuestas víctimas de cómo acusarme y de qué decir, pues participaron en este montaje también Carlos Loret de Mola Álvarez y Televisa. Actualmente y antes no hubo otra relación con Margolis. O sea, excepto esa relación entre Sebastián y Margolis, entre ustedes no hubo ninguna relación. Y bueno, a la luz de la detención en los Estados Unidos de Genaro García Luna, quizá el arquitecto principal de su detención y la de su familia, sería interesante que nos ayudara a comprender o por lo menos a reflexionar sobre los motivos por los cuales Genaro García Luna se habría ensañado de la manera en que lo hizo contra usted. Pues ya como lo comenté hace rato, a mí se me escogió como previamente a otros. Hay otros casos que también son muy emblemáticos y bueno, sería... O sea, esto merece una respuesta un poco más amplia y con mayores ejemplos, ¿no? Y este medio, pues, nos damos cuenta que no da para mucho más. En efecto, tenemos pocos minutos porque esta llamada en la cárcel no alcanza más de 12 minutos, así que vamos a aprovecharla lo mejor posible. Usted insiste, Israel, que se fabricaron varios casos en simultáneo similares al suyo. Casos como el Wallace, como el caso Martí. Es parte usted de una serie de expedientes fabricados, de expedientes inventados. Así es, estoy plenamente seguro de esa situación. Insisto, existen elementos que nos
que nos advierten y nos obligan a no creer, pero no solamente en mi caso, el de muchos. O sea, la forma en que se armó fue muy abusiva, violando todo tipo de derechos humanos y jurídicos, ¿no? Israel, me veo obligado a preguntarlo, periodísticamente es una responsabilidad. ¿Estuvo usted alguna vez involucrado en algún tipo de secuestro? ¿En algún asunto relacionado Jamás. con el expediente? Perdón, Israel. Jamás. Tan es así que precisamente en todos esos años yo no he querido en ningún momento utilizar ese derecho que tengo de igualdad procesal como el que le dio la libertad a Florence Cassés. Y yo en todo este tiempo he agotado todos los medios a mi alcance para demostrar, como lo he hecho hasta hoy, mi inocencia. Estamos de vuelta, es la octava, hablando con Israel Vallarta. Se nos cortó la comunicación a Puente Grande, pero regresamos a esta conversación y le preguntaba a Israel Vallarta por qué Florence Cassés logró antes su libertad que Israel Vallarta. Le escucho, Israel. Jamás. Tan es así que precisamente en todos esos años yo no he querido en ningún momento utilizar ese derecho que tengo de igualdad procesal como el que le dio la libertad a Florence Cassés. Y yo en todo este tiempo he agotado todos los medios a mi alcance para demostrar, como lo he hecho hasta hoy, mi inocencia. Regreso otra vez, Israel. ¿Y por qué Florence sí logra la libertad y usted no? Pues precisamente porque fue por estrategia de sus abogados. Florence, antes que mi persona y la de mi familia, para mí es la víctima más grande de este montaje, porque ella, lejos de no creer en estos abusos, ella confiaba en que la ley y la justicia era como en su país, nada más lejos que la realidad. Y bueno, pues en esa circunstancia, mi situación, mi interés por crear convicción de mi decir, de mi verdad, fue la que propició a que yo esperaba un poquito más de tiempo, en mis tiempos, para poder lograr lo que ya espero pronto, ¿no? Mi libertad absolutoria. Ah, qué lástima. Tengo un par de preguntas más. Perdimos comunicación. Vamos a recibir en estudio a Ricardo Sayavedra. Ricardo es la voz autorizada de Israel Vallarta. A suerte, yo diría, no de abogado, pero sí de representante fuera de la cárcel, para que nos acompañe el día de hoy. Tocayo, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por darle ese espacio a Israel. En lo que intentamos recontactar a Puente Grande, te ruego que aquí nos acompañes. ¿Tú conociste a Israel en la cárcel? En efecto, yo soy parte de un sistema igual que atentaron contra mi libertad, fui víctima del sistema, igualmente que a Israel le afectó. Entonces, por alguna razón, yo caigo privado de la libertad y en ese lapso lo conozco. Posteriormente, pues, lógicamente, me trasladan a otro centro y los tiempos se empiezan a alinear porque hay una persona que yo también conocí en reclusión, que fue muy mi amigo, y ahorita es compañero de Israel. Entonces, hablaron entre ellos y me contactaron y ahorita me pidió la ayuda y pues con todo gusto, sé lo que está viviendo, sé a lo que se enfrenta y la incomunicación y las deficiencias que hay en el debido proceso, pues por eso estoy aquí. Pero Ricardo, ¿usted es su abogado? No, se ha malinformado. Hay una malinformación, de hecho en la conferencia que se dio, yo en ningún momento hablo que yo soy su abogado, siempre les comento que soy la persona de confianza, porque él así me ha nombrado ante los juzgados, ante los tribunales, ante víctimas y ante algunas otras organizaciones, que yo soy la persona de confianza y la voz autorizada para dar declaraciones que él me hace llegar o que él quiere que se pronuncien. Nada más, yo en ningún momento he dicho que soy abogado, más bien soy la voz y la persona de confianza y amigo de él, claramente. ¿Usted no duda de su inocencia? No dudo. ¿No duda de que haya sido fabricada? No, y no lo dudo, Ricardo, le comento por qué. Yo soy víctima de un sistema en el cual igual manipularon la prueba, en el cual usaban el poder que tenían en ese momento algún funcionario público de la PGR, la cual igual me sembraron todo, me hundieron y hasta el día de hoy yo sigo luchando por esa situación,
Por eso es que creo en la inocencia de Israel, como creo en muchos que están presos y que están privados de su libertad y que hay unos que ya se ejecutoriaron sus sentencias, sin embargo siguen en la lucha en órganos internacionales, pero creo en Israel y creo en lo que está haciendo y en lo que estamos viendo, que al final del día, desde su inicio hasta el día de hoy, se sigue violentando las garantías del debido proceso. Ricardo, déjame regresar a lo que ocurrió hace 3 semanas, que aquí anunciamos se celebraría una de las últimas audiencias con el juez para descargar las pruebas y sobre todo alguna prueba pericial que pudiese ya llevar las cosas hacia una sentencia. Yo quería preguntar, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se suspendió? Aquí llegan rumores de que es que un perito no se presentó, pero me cuesta trabajo pensar que después de 15 años resulta que porque un perito no se presentó no hay sentencia. Sí, fíjate, Ricardo, que hay mucha, igual te comento, no hay información precisa de que han dicho, por ahí escuché una declaración que decían que simplemente no han encontrado al perito. Yo te puedo comentar porque conozco los casos y porque a mí me pasó y porque yo pertenecía a la PGR y sé cómo se maneja esta situación. El perito no hay la voluntad de presentarlo y eso es que nada más es una ratificación. O sea, no hay voluntad de presentarlo, entonces considero y es un llamado al fiscal general de la República que tal vez no sepa lo que está pasando y sus subalternos no están haciendo su trabajo. Llegan las notificaciones de una ratificación, de una comparecencia, y se le notifica al servidor público. El servidor público debe firmar de que está enterado y tiene que acudir a la diligencia del tema que se trate. Sin embargo, cuando no hay voluntad, existen las formas de justificar que no puede ir por alguna razón. Entonces, en mi caso me pasó muchas veces y lo vi muchas veces en otras situaciones dentro de mi trabajo, cuando yo trabajaba. A ver, este ha sido uno de los juicios más morosos que yo tenga noticia. O sea, 15 años sin sentencia en primera instancia. A ver, la justicia tendría todo el interés de desahogar, hombre, sentenciarlo culpable o inocente, pero ya. Y resulta que porque no se presenta un perito, se aplaza. Y ahora estaba prevista para el 9 de marzo, pero entiendo que vuelve a aplazarse otra vez. Es decir, no alcanzo a entender por qué si la justicia tiene como uno de sus principios ser expedita, Ricardo, en el caso de Israel Vallarta, ya en la época actual, no en el pasado, no en la época de García Luna, sigue a paso de tortuga. Mira, es bien triste, es muy triste que a 14 años y meses Israel siga privado de su libertad. La prisión preventiva es una de las más largas, no de México, sino de Latinoamérica, porque una de las más grandes es la de 17 años. Entonces, todas estas dilaciones en que no se presenta el perito, en que algunas cuestiones que el abogado no puede impulsar para agilizar esto, siguen afectando el debido proceso, siguen afectando la forma de presentar por otros mecanismos al servidor público, porque no existe apegarse al principio de la debida diligencia, ¿no? Que haga lo correcto el servidor público y que acuda a que se desahoguen esas pruebas, y más que la de Israel, que ya lleva más de 14 años, ¿no? Entonces, es una incongruencia que en efecto en estos tiempos donde hay criterios muy avanzados, protectores de derechos humanos, sigamos con estas tropiezos en el debido, y más en la cuestión de Israel. Yo considero, y también es un llamado al Poder Judicial, en efecto al juzgador, para que en sus facultades y prerrogativas que él tiene solicite por la fuerza pública y los presenten, porque si el abogado no los hace, pues el juez tiene que velar por esos derechos, ¿no? Con usted me puedo extender todo lo que queramos aquí en la emisión. Ya tenemos de nuevo contacto a Puente Grande con Israel Vallarta, entonces déjeme regresar para recuperar la pregunta que traíamos. Israel, estamos de vuelta, muchísimas gracias por acompañarnos y permitir que recontactemos. Le preguntaba, usted escogió una estrategia de defensa distinta a la de Florence Cassés, dice usted, porque de esta manera asegura limpiar su nombre, asegura su inocencia. Israel. No, aparte de eso, sumado a que, bueno, pues yo no era francés, perdone que lo diga, pero pues el gobierno francés es un estado padre de alguna forma que ve por sus conciudadanos. Es triste que en otros países estén más adelantados en cuanto a derechos humanos y respeto al debido proceso, como en México. Y en su caso, pues hubo intereses verdaderamente nacionalistas para que ella, respaldada por su presidente, su familia y mucha gente más que creyó en ella.
La periodista colega Emanuel Stills ha dicho que usted está en la cárcel y Florence Cassés está libre porque usted es mexicano y ella francesa. ¿Coincidiría usted con esta hipótesis? No quiero yo que la balanza se vea más hacia ese lado. Cierto, tiene mucho peso esa circunstancia, pero hay muchos poderes oscuros y que hasta hoy se han dejado sentir y que son los que no han obligado a que se dé un debido y adecuado avance en mi proceso. Lo decía hace un momento, aquí con Ricardo Sayavedra, está usted todavía sin sentencia en primera instancia. ¿Cuántos años y ni siquiera una sentencia en primera instancia se ha merecido? ¿Cómo explicar este retraso monumental? ¿Cómo explicar el tiempo que ha transcurrido? ¿Y cómo esperar que se venga el futuro con respecto a una sentencia eventualmente absolutoria a Israel? Efectivamente, de que es ya obligatorio y necesario que se pronuncie el Poder Judicial en mi caso, ya sea una sentencia efectivamente absolutoria como la espero yo, porque he aportado todos los elementos necesarios para desvirtuar la acusación de la Fiscalía. También es cierto que esas aberraciones de las que yo me refería hace un momento, es precisamente que aquí no ha existido ni igualdad procesal, ni inmediatez procesal, ni debido proceso. Se han violado muchos de mis derechos hasta el día de hoy. Es impresionante cómo entre esas aberraciones, a mí en el 2010 se me declaró todo mi proceso, ofrecí pruebas. Hasta el día de hoy es inverosímil que se siga retrasando por unos peritajes oficiales que no se han sido ratificados, emitidos desde el 2005. Yo desde el 2015, 2014, año con año, vengo solicitando al juzgado que informara mi estado procesal, cuántas pruebas faltaban por desahogar, por proveer, etcétera, y siempre contestando evasivamente que por lo voluminoso de mi proceso, de mi causa penal, de los tomos que conforman la misma, no era propicio dar una contestación tan clara en esos momentos, que tenían que ser una serie de diligencias informativas para que ellos pudieran hacer un estudio como tal. Estoy con Israel Vallarta en comunicación hasta Puente Grande, la primera ocasión en que su voz se escucha fuera de esa prisión directamente a viva voz. Y tengo que preguntarle, Israel, ¿cuánto tiempo, según su cálculo, faltaría para que se celebrase una audiencia final donde por fin tenga su merecida sentencia? Israel, esa que ha buscado tanto tiempo. Ya tenía yo una audiencia programada para este 20 de febrero. Es precisamente el perito oficial, el último perito que ya tiene que ratificar, ya no se va a presentar. Se me dio nueva fecha para el 9 de marzo. Ha argumentado una serie de imposibilidades médicas, contra eso no se puede hacer gran cosa. Pero pues ya está en que el juez decida por fin ya adelantar este asunto. ¿Es posible que el 9 de marzo salga usted libre? ¿Cabe esa posibilidad? No creo, porque si bien es cierto que se da la última desahogo de ya las probanzas que están por terminarse, tendría que emitir el juez emitir el cierre, que lo declare el cierre, y ahí, bueno, pues los periodos de conclusiones. Entonces, si nos vamos estrictamente apegados, quizá en unos 3, 4 meses más. O sea, quizá a mediados de año podríamos tener finalmente la liberación. Israel, antes de concluir, ¿algún mensaje que quiera usted enviarle al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero? ¿Algún mensaje que quiere enviarle al Poder Judicial responsable justamente del proceso que está llevando? Se me está acabando el tiempo, señor. Sí, es para mí importantísimo. Se me acaba el tiempo. Tengo que colgar, ya me están aquí. Y sí es importante para mí. La verdad es que sí es importante, pero lejos ahorita de estas, voy comando. Yo quisiera utilizar este medio para transmitir que, si se me permite, y para acabar con conflictos familiares, quiero señalar a todos que la persona única autorizada para dirigirse a los medios es Ricardo Sayavedra Juárez. Al procurador Gertz Manero yo quisiera rápidamente,
si él podría velar porque se llegue más. Se cortó. Aprovechamos la llamada semanal que tiene Israel Vallarta justamente para hacer esta entrevista. Le agradezco mucho a su pareja, Mari Sáenz, que nos haya pues prestado este tiempo justamente para conversar con él. Y lo dijo muy claramente Israel Vallarta, por eso me estoy pegando o apegando a su deseo. Quien resulta su vocero hoy fuera de Puente Grande, pues más allá que su pareja, y que el resto de su familia es a Ricardo Sayavedra. Muchísimas gracias de nuevo, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Gracias. Ricardo, pues vamos a despacio desgranando algunos de los temas que tocó Israel. Espero poder repetir esta entrevista para complementar, pero ¿coincidirá usted que resulta importante que por primera vez, después de 15 años, sean su propia voz la que se escuche públicamente? Es necesario, es muy importante que se escuche sus deseos, porque ciertamente muchas veces nos vemos limitados en prisión preventiva o en alguna forma en algún cerezo o ceferezo, lo que sea. Se nos dificulta poder expresar los deseos del imputado en este caso. Entonces el deseo de Israel es su estrategia que él ha manejado y que me ha encomendado, no de defensa legal, sino simplemente de buscar los medios, que se vislumbre en algunas cuestiones que Israel desea plasmarles y que la gente que lo ha representado como voz, pues no ha hecho lo que es voluntad de Israel, ¿no? Entonces Israel ahorita quiere que se den a conocer lo que él piensa, lo que él siente, lo que él vive tanto dentro de prisión como lo que él ve y percibe dentro del juzgado. O sea, hay muchas cosas que tal vez no sepa la opinión pública, la gente que está interesada por lo que está pasando en Israel. Israel, ahorita se lo comento en breve, él está de salud, está, digamos, delicado. Delicado porque, lógicamente, una presión, está pensando qué va a pasar, está preocupado. O sea, tantas cosas que se le vienen a la cabeza de saber que todavía se siguen retrasando las audiencias y dice, entonces, ¿esto en qué va a parar, no? Entonces, ahorita por eso es que ha presentado escritos por mi conducto a Segov, a mucha gente. ¿Para qué? Para que atiendan al mismo juzgado, para que atiendan esas dilaciones y esa falta de profesionalismo en presentar a los servidores públicos. Claro, ya se lo pregunté a él, pero necesito tu experiencia de abogado y pues también de amistad suya, que me digas, ¿por qué no acudió al mismo proceso de Florence Cassés? Es decir, ¿por qué Florence está libre y hoy incluso pues ya buscando el resarcimiento del daño y él sigue en prisión? Y ahí entiendo un par de familiares suyos también acusados de pertenecer a una banda pues a la que no se le ha probado nada. Sí, lo que pasa es que Israel, separaron causas penales, cada quien se fue por su parte en la forma de defenderse. Sin embargo, a Israel se le acusa de 10 delitos, cosa que solamente a Florence se le acusa de 4. Entonces, al final del día, sí había ciertas formas de más ayuda por parte de su consulado a Florence, tenía más respaldo, y lógico, pues a Israel era el olvidado, ¿no? Entonces, ¿tú sí dirías, coronel Stiles, que por ser mexicano sigue en la cárcel y ella, por ser francesa, logró salir? Bueno, yo consideraría, yo sé que Israel opina lo contrario, o tal vez difiere en esto, pero yo considero que tiene que ver porque ciertamente el sistema de justicia en los tiempos que le sucede eso a Israel, pues era un sistema donde no existían ni constitucionalmente los derechos humanos, la reforma ni estaban proyectos, y entonces todo ese tipo de cuestiones al final del día van afectando. Pero aquí lo que creo es de que pues cuando la autoridad que está en el gobierno es el que manipula, el que crea y el que te acusa, pues ¿con qué vas a pelear? Estás peleando con la pared. Te pregunto si la caída, por no puedo llamarla de otra manera, o la detención de Genaro García Luna y, digamos, el emplazamiento hoy de un nuevo régimen político podrían favorecer a que la justicia beneficiara a Israel Vallarta. Ricardo Sayavedra, déjame irme a corte y de regreso abordamos este tema. Perfecto. Acabo de entrevistar a Israel Vallarta y estoy entrevistando a pues su voz fuera de la prisión de Puente Grande, nombrada por él mismo en este programa, Ricardo Sayavedra. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta, tercer bloque dedicado al caso de Israel Vallarta. Lo entrevistamos hace un momento, la primera vez que él se dirige públicamente a la audiencia, una audiencia abierta. Y bueno, usted lo escuchó, ahí pidió
que reconociéramos a Ricardo Sayavedra como su voz fuera de la cárcel para evitar distorsiones. Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, si te parece, vamos a abordar 3 preguntas que me parece merecen en extenso ser tratados. Te decía hace un momento el asunto de Genaro García Luna, es decir, si su caída o su detención en Estados Unidos hacen que hoy pues haya condiciones distintas para que él obtenga justicia. Incluso, si me dejas decirlo así, el cambio de gobierno, hay quien diría de régimen, también le favorece o es indiferente a sus circunstancias. Bueno, creo que todo suma, dado que el nuevo gobierno está trabajando, hay posibilidades de que se obtenga, que se haga justicia. Sin embargo, nos seguimos encontrando con baches en los cuales, bueno, lo que estamos hablando del perito, de que se retrase. Entonces esperamos que este gobierno está muy dispuesto a ejercer justicia y estamos en la espera de que se desahogue todo lo que tiene Israel pendiente para que venga una sentencia y basado en este nuevo régimen, pues obtener la justicia. Y lo de Genaro es muy importante porque a partir de ahí toda aquella gente que ha sido que fue parte de una creación y que fue privada y que tuvo algún daño, es importante porque vienen muchas demandas, ¿no? Vienen muchas demandas contra él, contra Genaro García, porque él encabezaba la Agencia Federal de Investigación. Pero me dio la impresión de que no quiso tocar a Genaro García Luna. ¿Es una impresión mía o no quiso desperdiciar tiempo en él o es parte de su estrategia? Es parte de la estrategia. ¿Podrías decirme algo? Yo lo que le puedo decir es que él está primero esperando su libertad y después viene el segundo plano, viene estas cuestiones legales. O sea, cada batalla en su tiempo. Sí, dice que... Me sorprendió, yo pensé que iba a irse de largo en contra de Genaro García Luna, ni una palabra, ya tampoco quise yo insistir. Sí, pero... no, de hecho, yo platicaba con él y me dijo, le digo, ¿sabes qué? Porque podemos ejercer de los dos lados presión, pues, para que sepan, y mucha gente que conoce de tu caso y que nada más escucha, Israel Vallarta, si bien es cierto, se ha pagado mucho por la cuestión de Florence Cassés, pero ahorita lo que queremos es que Israel sí, del caso Cassés, porque así lo nombraron, pero que salga el nombre de Israel Vallarta. Y sin embargo, el nombre de Eduardo Margolis sí está presente. Eduardo Margolis, que era el socio de Sebastián Cassés, lo dice muy bien Israel, yo quise intervenir en el pleito que tienen ellos y por esa intervención es que nos pasó lo que nos pasó. Y Eduardo Margolis, que además es hoy miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad de Whisky Lucan, una de las empresas más importantes de seguridad, muy, muy próximo en su momento, en efecto, a Genaro García Luna, a Santiago Vasconcelos. En cambio, a él sí se decide a denunciado, a señalar a este actor privado. ¿Por qué? Pues porque de ahí es donde nace todo lo que él está viviendo, ¿no? O sea, los favores son los que se cumplieron y de ahí nace toda la razón de tener algún conflicto y de ahí, pues, con el poder que se ejerce el dinero y la cuestión política, pues fue que actuaron contra Israel y su familia. O sea, usando el argot popular, Margolis fue quien lo puso, quien puso a Israel, a Florence y a los hermanos. Exacto, lo puso y pidió el favor lógico para que el órgano de gobierno inventara y creara alguna razón, algún delito, pues para saber el tema que traemos ahorita que estamos comentando, ¿no? Sobre la prisión de Israel. Ok, déjame ahora preguntar por el tema del perito. Es decir, ¿cómo es posible que no se cierre porque hay un perito que está enfermo y no se presenta? Y eso me suena pues a manipulación del proceso. Y la pregunta que yo haría es, ¿por qué no de una vez mandar a volar al perito? ¿Por qué el juez dice, ya, que el perito no ratifique y vámonos a la siguiente etapa? Lo que pasa es que en el debido proceso o en el proceso judicial que está siguiendo Israel, deben desahogarse forzosamente las ratificaciones o el dictamen o la audiencia que se genere del juzgado, para que en su debido momento, cuando llegue la sentencia, no se tenga que reponer porque hubo violaciones al debido proceso por desahogar ciertas diligencias. Pero no puede ser que un hombre, el perito, tenga el control del proceso, perdóname. O sea, yo creo que el juez sí puede decir ya, o sea, decirte que el perito no viene a lo que sigue. Pero no es la primera vez que yo escucho un caso donde algún servidor público, ya sea agente, sea policía o perito, no se presente porque la justificación por la que es creído es porque, ay, estoy enfermo. Ajá, entonces considero que ya tanto tiempo, pues ya es excesivo, ¿no? Es excesivo y yo creo que
sí tiene que el juzgador buscar las formas de presentarlo, porque si no, pues Israel se puede, o sea, si está enfermo, se va a aventar ahí cuánto tiempo más. Ahora, ¿ese perito depende de la Procuraduría o de la Fiscalía? Sí, de la Fiscalía O General. sea, el fiscal tendría que estar al pendiente que sus peritos no falten. En efecto. O que nadie los compre para que no vayan. En efecto. Aquí lo que, como le comentaba hace un rato, yo le digo, le hacía un llamado al fiscal porque ahora hay cosas que pues él delega funciones y muchas veces su personal no le rinde pues, cuentas, ¿no? Y entonces se queda acá y no lo sabe. Entonces es muy interesante que se conozca y pues, que tome cartas en este tema. Lisette Flores me pregunta, oiga, ¿y qué pasaría con las supuestas víctimas si éstas falsearon declaraciones? ¿A poco contra esas personas no va a pasar nada? Bueno, la ley establece que el que falsea ante tribunales, ante el juez, pues tiene que tener su sanción, ¿no? Lógico, sabemos que ya está establecido que fueron creadas, ¿no? De hecho, ahí en el libro de Jorge Volpi, novela criminal. Y en el de Manuel, pues, también hay mucha información basada en los expedientes que demuestran eso, ¿no? Sí. Sí, solamente el caso de Checa quedaría vivo, ¿no? Todos los demás se habrían derrumbado. En efecto, sí. Y Checa no le vio el rostro nunca a su secuestrador, solo escuchó su voz. O sea que sería muy difícil que quedara ella como testigo. Como testigo. Válido. Ahora, hay todavía familiares de Israel detenidos. Sí. Que Genaro García Luna se ensañó con ellos después de que Florence Cassette lo denunciara en televisión con Denise Merker. ¿Quiénes son los que están todavía detenidos? Está Mario, que está con él. ¿Que es primo o es hermano? Él es hermano. Hermano. El hermano. Y bueno, hasta lo que tengo entendido, hay unos que están aquí en el reclusorio, aquí en la Ciudad de México. En el norte. Ajá, pero creo dos de los sobrinos. Ajá, 2 de los sobrinos. O sea, todavía se sigue hablando de una falsa banda, la de los Soviacos. Ahora, al final de la intervención, Tocayo, yo le pregunté a Israel, pero ya, ni modo, se ve que el comandante ya lo estaba presionando. Sí. Los tiempos son exactos. Le pregunto si quería mandarle algún mensaje al fiscal y algún mensaje pues, al juzgador que tiene su caso. Tú has hablado con él, estás en proximidad con él. ¿Cuál crees que hubiera sido la respuesta que no me dio? Digamos, ¿qué es lo que la defensa de Israel, para ponerlo en mejores términos, le mandaría como mensaje a las autoridades, tanto de la Fiscalía como de los tribunales, para que se haga justicia? Bueno, sí, yo lo he platicado con Israel y Israel me ha comentado que él lo único que le pide tanto al fiscal como al juez es que se ajusten a derecho. Ajá. Que se ajusten a derecho y que en efecto observen el proceso donde él todo está implicado en algunas cuestiones de desahogarse y que pongan el énfasis en que se lleven a cabo las audiencias, en que no se retrase y que no se siga extendiendo la prisión preventiva y que en efecto busquen ser objetivos y razonables. Él no les pide ni favores ni nada, que se ajusten a derecho porque ese derecho va a encontrar la verdad y la verdad por sí sola va a encontrar la justicia. Eso es lo que Israel me ha comentado. Pues tenemos hoy la oportunidad de conversar con Israel Vallarta 15 años después. No, siempre ha habido alguien hablando a su nombre. Es la primera vez que lo escuchamos de viva voz. Y toma él la decisión de que usted sea su único mensajero, ¿cómo llamarlo? Interlocutor con la sociedad. ¿Por qué? Bueno, le comento, como hace rato le decía, Israel tiene la necesidad de ser informado. Si bien es cierto, en otros momentos a él nunca se le informaba, él hacían lo que creían que estaba correcto, pero no era la voluntad de Israel, ¿no? Entonces Israel lo que quería y era una mala información. Entonces, dada la razón, y le digo que todo se alinea porque lo conozco, a otro compañero que está ahí que se llama Luis, que también es un luchador por su libertad, son compañeros, entonces platicando, dicen, no, pues que conozco a Ricardo, no, pues que yo también. Entonces sabían de que yo estoy luchando también por mi causa, entonces me empezaron a escribir nuevamente, porque yo había perdido contacto con ellos, porque yo estaba en Morelia, pues me vine a la Ciudad de México, entonces me empezaron a contactar, me pidió que si yo podía ayudarlo, para que fuera un solo sentido lo que él expresa, lo que él busca. Y usted aceptó. Yo con todo gusto. No tengo hoy tiempo, Ricardo, pero su historia, la de Ricardo Sayavedra, también merece contarse. A usted también le fabricaron culpabilidad. Usted fue agente judicial. Agente Federal de Investigaciones, AFI. Usted fue AFI. Así un AFI además encumbrado muy joven. Sí. Yo le voy a pedir que venga en otra ocasión a contarnos cómo y quién le con todo gusto. En efecto un delito falso, lo
me encerró. Por eso entró en contacto con Israel Vallarta y por eso hoy está usted dedicado justamente a defender pues a gente inocente a quienes se les ha fabricado culpabilidad desde esas instancias. Poca gente como usted sabe cómo ha funcionado ese mecanismo, así es que le voy a agradecer mucho que nos acompañe. Sí, con gusto, cuando guste, ¿Sí? Yo estoy aquí a la disposición. Le pido a la productora, a Lupe Martínez, que esté lista para invitarle lo más pronto posible. Claro. Y Ricardo, se lo digo y transmítaselo a Israel, este espacio abre los micrófonos para cuantas veces quiera él expresar su opinión y hablar directamente. Ya que cada quien juzgue si es culpable, si es inocente, en fin, pero se merece, después de tanto silencio impuesto, que le escuchemos de viva voz. Voy a recuperar la primera respuesta que me dio en esta entrevista, justo cuando le decía que si había algo, después de tantos años, que quisiera contarle al público. Cierro con la primera intervención durante la entrevista y aquí nos quedamos en la octava para ver otros temas, pero también seguiremos abordando este que es principal, el de la injusticia de nuestra justicia. Ricardo, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Sí, pues primeramente agradezco la oportunidad y más que la opinión pública me dirijo al sistema de justicia, creyendo que hoy existen las condiciones para reparar pues, todas las aberraciones que produjeron mi encarcelamiento y de mis familiares, por supuesto, a quienes se nos impuso la carga de probar nuestra inocencia ante estos regímenes absurdos que promovieron e impusieron el derecho penal del enemigo, que como se sabe es aquel que atenta contra las más básicas garantías de presunción de inocencia y de debido proceso.